Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 26 de diciembre del 2022 y para continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año, vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulos 1 al 3. Apocalipsis, capítulos 1 al 3. Bueno, llegamos al último libro que tenemos en nuestra Biblia y es el último libro que cronológicamente se cree que se escribió, que quedó dentro del canon bíblico. Se cree que el escritor es Juan el Apóstol y, y por lo que el mismo Juan relata en su evangelio, pareciera que fue el apóstol que el Señor mismo quiso que viviera más tiempo. Bueno, la tradición habla que Juan se fue a vivir a la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, y que allí terminó sus últimos días y que estuvo acompañando a la Virgen María. Algunos comentaristas explican por algunos escritos apócrifos que incluso Juan el apóstol era posiblemente primo o sobrino de la Virgen María. De allí que aun cuando el Señor Jesús se le encomienda, pues le está poniendo una misión a un pariente de estar con ella pues hasta los últimos días, y la tradición habla de eso. De hecho, en la ciudad de Éfeso actualmente hay un lugar de peregrinaje conocido como la Casa de la Virgen María, donde se cree que ella vivió con el apóstol los últimos años. Pero, ¿cuál es la importancia de este libro? Es el último libro de la Biblia. Es un libro que contiene una revelación muy particular. Es un libro que en su lenguaje se asemeja o es equivalente a el Antiguo Testamento, a los libros de Daniel y de Ezequiel. Bueno, o la profecía de Ezequiel y la profecía de Daniel. Es un libro con un lenguaje muy particular que se ha prestado a través de los años para muchas interpretaciones. Ha sido incluso inspiración de otros escritos, de películas, por el tema que contiene en sí, que se ha visto como el tema del final de los tiempos. Pero si podemos entrar en detalle y tenemos en cuenta algunos elementos de este libro de Apocalipsis, no podemos hablar que se refiere solo a acontecimientos de los últimos tiempos, sino incluso hoy desde la perspectiva que nosotros lo vemos, porque nosotros podemos mirar este libro también hacia atrás. Este libro puede tener una datación aproximada de 2000 años, y si nosotros miramos 2000 años después de que este libro ha sido escrito, pues podríamos ver de que no solo estaba hablando en su momento de cosas que iban a pasar en el futuro, sino que cosas que estaban sucediendo. Solo que también aquel futuro que nos está hablando el libro de Apocalipsis, para nosotros hoy es pasado. Y habrá algunos acontecimientos que definitivamente hacen referencia al final de los tiempos. Pero ubiquémonos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis para que miremos algunos detalles muy importantes que nos pueden ayudar a introducirnos en este maravilloso escrito. Dice la primera expresión que aparece en el libro de Apocalipsis, dice la revelación, ¿sí? Eh, Casi siguiendo el estilo de los libros del Antiguo Testamento, por lo menos los del Pentateuco y algunos otros, el título de este libro es dado por las primeras palabras que están escritas en él. En griego, la revelación es el Apocalipsis. O sea que Apocalipsis quiere decir revelación, así de sencillo, ¿sí? Por eso en algunas versiones bíblicas, como en las traducciones hechas por los testigos de Jehová, incluso en las versiones en inglés, este libro se conoce simplemente como revelación o revelaciones, ¿sí?
Esto es lo que nos está dando el título. ¿Por qué sale el título? Pues por la primera palabra que vemos en el versículo 1 del capítulo 1 de este libro. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí vemos un orden como de este mensaje. Entonces partamos de la base que este libro es un mensaje revelado, es un mensaje que ha sido dado a conocer. ¿Quién es el que reveló este mensaje? Dios. ¿A quién se lo reveló? Al Señor Jesús. Sí, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos. Y aquí viene algo muy importante. ¿Para quién es esta revelación? ¿Para quién es este escrito? Para sus siervos. ¿Sí? Por eso muchas personas que abordan este escrito desde, bueno, con muchas ideas, expectativas, con muchos intereses diferentes a servirle al Señor, pues obviamente por eso se ha prestado para tanta tergiversación, para tanta falsedad, para tanta expectativa un poco fantasiosa y caótica también, ¿sí? Para muchos se convierte en un tema de miedo. Incluso hay cristianos que pues por falta un poquito no sé, de estudio tal vez, abordan o creen que este libro es un libro como oscuro, como fuente de miedo, de desastre, de desgracia, y por el contrario, aquí mismo nos está diciendo Juan cuál era el propósito. Es una revelación que el Padre le manifiesta al Señor Jesús para que, o más bien, que el Padre le revela al Señor Jesús para que le manifieste a sus siervos. O sea, este escrito es para los siervos del Señor. Y luego dice, bueno, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, mire todo el proceso de comunicación de esta revelación. Dios se la da al Señor Jesús, el Señor Jesús se la da a conocer al ángel, el ángel se la da a conocer a Juan y Juan la escribe para que le sea manifestada a sus siervos, ¿sí? Este es como un camino de este mensaje, ¿sí? ¿Cuál es el origen de este mensaje? El Padre. El Padre se lo da a conocer o se lo entrega al Hijo, de allí que el Señor Jesús mismo decía, todas las cosas el Padre me las ha dado, y el Padre le da dentro de todas esas cosas esta revelación al Hijo. El Hijo se la da a conocer o la envía al ángel, o a través del ángel la envía para Juan, pero Juan la debía escribir ¿para qué? Para sus siervos, ¿sí? Entonces miramos aquí como 5 personas que intervienen en este mensaje que el Señor pues tiene en su corazón y en su mente. Cuando el Señor Jesús estaba antes de partir a los cielos, de ascender a los cielos, los discípulos le empezaron a preguntar, eso está en Hechos capítulo 1, que cuándo él iba a restaurar al pueblo de Israel. Había una inquietud mesiánica, y de eso hemos hablado, y la inquietud mesiánica no era como lo que nosotros hoy percibimos al Mesías como el que perdona los pecados, el que salva al mundo de la condenación del infierno, no. La idea mesiánica tenía que ver más con justicia social, con libertad del yugo opresor bajo el cual habían vivido los israelitas. Y por eso cuando ellos después de la resurrección claramente reconocen que el Señor es el Mesías, esa es una prueba indubitable, así mismo lo dice el libro de los Hechos, pero ellos siguen con aquella inquietud de la idea mesiánica interpretada por los judíos respecto a esa era de justicia, de verdad, de liberación. Y le preguntan, bueno, listo, ya fuiste a la cruz, ya resucitaste, estás aquí en medio de nosotros, ahora, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a salir de la esclavitud?
¿cuándo vamos a volver a la libertad? ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? No les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las sazones que están en el Padre, ¿sí? O sea, el único que conoce los tiempos y las sazones es el Padre. Pero el Padre, aquí nos muestra el libro de Apocalipsis, que el Padre que lo conoce quiso darlo a su Hijo y su Hijo se lo quiere manifestar a sus siervos a través del ángel y de Juan. Entonces, ojo con esto. Aunque los tiempos y las sazones pertenecen al Señor, y la Biblia dice que lo revelado pertenece al Señor, perdón, lo revelado es para los hombres, dice Deuteronomio 29:29, que las cosas reveladas son para los hombres y las cosas ocultas son del Señor. Pero si el Señor nos deja un libro que se llama precisamente La Revelación, y en esa revelación manifiesta a sus siervos las cosas, porque así lo dice, las cosas que deben suceder pronto, ¿será que el Padre quería de alguna manera que pudiéramos discernir los tiempos? ¿No será que este escrito era para que sus siervos se prepararan para las cosas que iban a suceder en el tiempo de la iglesia? ¿Sí? Entonces, claro, también es muy delicado, por otro lado, tratar de establecer como fechas exactas, ¿sí? Es decir, yo he visto gente con mucha osadía dar fechas exactas. Por ejemplo, en alguna época, en algunas interpretaciones, dijeron que los 144,000 pertenecían a una denominación específica de fe, ¿sí? Y que cuando se completaran esos miembros de esa denominación, pues se desarrollaría todo este apocalipsis. Ellos completaron esta cantidad de miembros hace algunos años y no pasó nada, ¿sí? Entonces, también especular como con fechas exactas o como con ciertas cosas es muy delicado, pero el libro de Revelaciones, sin duda alguna, si nos ponemos a estudiar, y hay algo muy importante en este libro, que hay que ver la historia y hay que tratar de llevar el estudio de este libro con la historia de la humanidad y sobre todo con la historia de la iglesia. Porque muchas de estas cosas, y ahora vamos a ver un versículo muy importante, de estas cosas anunciadas o manifestadas en el libro Apocalipsis ya sucedieron. Y eso es un gran alivio para nosotros que somos de fe al ver que muchas de estas cosas que ya sucedieron, entonces saquemos regla de tres simple. Si muchas de las cosas reveladas en este libro ya sucedieron, ¿por qué no van a suceder las otras cosas que están por manifestarse? ¿Sí? Hay personas que niegan de tajo lo que está escrito en el libro, no solo en la Biblia, en el libro específicamente de Apocalipsis. Pero si lo analizamos desde la historia, vamos a ver que a través de los siglos se ha venido cumpliendo lo que el Padre le dio al Señor Jesús para que fuese manifestado a sus siervos a través del ángel y de Juan, ¿sí? Así que tenemos en nuestras manos un libro extraordinario, que no es de ninguna manera para llenarnos de miedo, de dudas, de inquietudes, sino por el contrario, para prepararnos a través de los tiempos, de las situaciones que van a suceder, ¿sí? El Señor conocía y conoce, porque el Señor hoy se mueve en la eternidad. Y cuando hablamos de que Él se mueve en la eternidad, es que Él contiene en sí mismo el pasado, el presente y el futuro. Y si Él contiene en sí mismo el pasado, el presente y el futuro, el pasado, el presente y el futuro son medidas de tiempo nuestras, no del Señor, ¿sí? El Señor no está sujeto en esta medida temporal nuestra, sino que el Señor está por encima, por fuera del pasado, el presente y el futuro. O sea que lo que para nosotros es pasado hace 20 años y lo que para nosotros será en 20 años, para el Señor es un continuo presente. Es impresionante. A veces, pues a mí personalmente, puede que a otros se les facilite. A mí muchas veces no se me facilita comprenderlo. Solo trato de disfrutarlo, solo trato de creerlo y confiar en que el Señor tiene el control de todas las cosas y confiar y deleitarme en lo que Él soberanamente ha querido darme a conocer conforme a su misericordia. Ahora, tenemos entonces
¿Qué es este libro? Sí, es un libro. Es un libro, pero tiene unas particularidades que en algún momento va a aparecer una carta. De hecho, es un libro enviado como una carta. Es como lo que veíamos en el libro de Hebreos. Aparentemente el libro de Hebreos cuando inicia no parece una carta, pero particularmente al final tiene unas salutaciones finales como de ese género epistolar. Pero el libro de Apocalipsis es una carta con un contenido muy singular y una complejidad doctrinal y teológica que, como decía hace un momento, ha sido motivo de estudio, de especulaciones, de ciencia ficción. Esto ha sido base para para muchos escritos y películas de ciencia ficción. Muy bien, pero partamos entonces de este hecho y ténganlo muy presente. Es la revelación manifestada a sus siervos. Es muy difícil que aquel que no es siervo del Señor pueda entender este mensaje porque no es para él, es para sus siervos. Si usted sabe, se conoce, está seguro que es siervo de Jesucristo, este mensaje es para usted. Ahora, dice el versículo 3, esto es muy, muy importante. Bienaventurado, ya sabemos en el Nuevo Testamento a qué se refiere la palabra bienaventurado. Macarios, dichosos, felices, imagínense lo que está diciendo. Dichosos y felices, ¿quiénes? Dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Entonces mire que aquí nos va a dar otro dato muy importante. Primero nos dijo que es la revelación del Señor recibida por el Padre, manifestada para sus siervos, a través del ángel y de Juan. ¿Sí? Pero además de que nos está diciendo de que es la revelación, nos está manifestando que en este libro tenemos una profecía. De allí que, así como el Antiguo Testamento lo tenemos organizado en unos tipos de libros, el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, tenemos los libros sapienciales y los libros proféticos, podríamos decir que el Nuevo Testamento también tiene una categorización de los libros. Por ejemplo, tiene los evangelios, tiene un libro histórico que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese es como el que equivale en el Antiguo Testamento a los históricos, tiene un género llamado género epistolar o cartas, ¿sí? Y el libro profético sería el libro de Apocalipsis, ¿sí? Tiene como una similitud también en el, en el, en la composición o la estructura que tiene el Antiguo Testamento. Yo diría que el Pentateuco en el Nuevo Testamento, o más bien que los evangelios equivalen al Pentateuco en el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Los evangelios tienen la palabra del Señor Jesús, el Pentateuco, la Torá, tiene la esencia de la palabra del Padre dada a Moisés en el Sinaí. Los históricos son los hechos de los apóstoles, ¿sí? Los sapienciales, esto es una aplicación personal, los sapienciales equivaldrían en el Nuevo Testamento a las epístolas y de hecho, así como los sapienciales son instrucciones, modos de vida, así las epístolas son instrucciones sobre modo de vida y tenemos el libro profético que es el Apocalipsis, equivalente a los proféticos del Antiguo Testamento. Dice entonces, es bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. ¿Sí? Por eso no es cualquier libro, es un libro muy importante que muchas veces se pasa por alto, que muchas veces se evade o se lee desde una perspectiva equivocada, ¿sí? De una visión equivocada a la hora de la lectura de este libro. Y dice el versículo 4, que aquí es donde yo me preguntaba, es una carta, ¿por qué? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, y ahí sigue dando descripciones del Señor. Pareciera una carta. Nos está dando el remitente Juan
el destinatario a las iglesias. Viene la parte de la acción de gracias que vimos en la estructura de las cartas, una acción de gracias solo que esta acción de gracias digámoslo así, eh, alabanza al Señor es un poco más extensa, ¿sí? Y este mensaje, este libro profético, es enviado como una carta ¿a quiénes? A las 7 iglesias. Pero ¿quiénes están en las 7 iglesias? Los siervos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que dice que eran los siervos? Esta relación es dada a los siervos. Y vamos a saltar, bueno, aquí viene algo extraordinario. En estos versículos, hasta el versículo 20, eh, va a que me parece extraordinario. Juan va a manifestar una visión que tiene el Señor Jesús. La veremos en detalle en los días que siguen, pero es una visión que es extraordinaria y que la verdad es muy importante para cada mensaje que el Señor le va a dar a las iglesias, porque en las características que Juan ve del Señor Jesús, porque son las que él está viendo, está una verdad eterna del Señor Jesús que iba a ser importante para la situación que iba a vivir la iglesia en cierto momento. Se lo voy a poner así de esta manera. Digamos que estamos viviendo un momento de peligro. Y si yo como creyente estoy viendo un momento de peligro, ¿qué atributo del Señor necesito identificar y conocer? Yo pensaría el que Él es mi protector, ¿sí? Pero también que Él es mi todopoderoso, que literalmente Él es todopoderoso. Y yo puedo estar en un momento de amenaza, de riesgo y de peligro, pero cuando yo identifico ese atributo de mi Señor como mi protector y todopoderoso, pues me va a permitir entender y saber que Él estará allí para mí en medio del peligro. Por ejemplo, estoy viviendo un momento de escasez y un atributo del Señor es que Él es mi proveedor, ¿cierto? Y que Él es la fuente de todo bien. Y cuando yo tengo claro este atributo del Señor, de que Él es mi proveedor y la fuente de todo bien en medio de la escasez, yo tendré la certeza que su intervención me favorecerá. De allí que estas visiones que tiene Juan acerca del Señor Jesús, cuando habla del alfa, el omega, la estrella que resplandece en la mañana, cuando dice el que tiene en su mano los 7 candelos, o sea, cada característica tiene que ver con una situación que va a vivir la iglesia a través de la historia, pero además tiene que ver con el mensaje de esperanza, de consuelo y de fortaleza que el Señor va a dar en cada momento de la historia. ¿Sí? Por eso este capítulo 1, en esta visión extraordinaria que tiene Juan, va a tener que ver con el mensaje que le va a dar a cada iglesia, que yo me adhiero a esa interpretación, que los mensajes de la iglesia tienen que ver con momentos históricos de la iglesia a través de los tiempos. Pero vamos a terminar con el versículo 19. Y espero que puedan leer con detalle esto que les expreso de las características del Señor Jesús vistas en esa visión extraordinaria que tuvo Juan. Dice el 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí está como el eje central de lo que tenemos en el libro de Apocalipsis. Uno, que es una revelación. Es una revelación que el Padre le da a su Hijo para manifestar a sus siervos a través del ángel y de Juan. Dos, que esta revelación es una profecía que aquel que la lee, que la escucha y que la guarda va a ser bienaventurado. Pero además el contenido de esta revelación, que es un mensaje profético para sus siervos, contiene 3 cosas. Las cosas que Juan ha visto, las cosas que son y las cosas que vendrían después de estas. De alguna manera, este libro nos va a mostrar o nos va a revelar entonces 3 cosas. Uno, cosas que Juan ha visto,
¿sí? Juan ha visto. No podría decirles que es algo que pasó, porque cuando miramos estas cosas que Juan ha visto, es la visión de la eternidad. Entonces, ya como les expliqué, la eternidad no la podemos medir ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. La eternidad no es temporal. La eternidad es el estado en el que se encuentra el Señor. Entonces, yo no puedo decir que en la eternidad hay un pasado, un presente y un futuro, de ninguna manera. Pero Juan vio la eternidad, ¿sí? Vio al Señor en gloria. Y si vio al Señor en gloria es que vio al Señor eterno. Eso es lo que Juan vio. Pero luego dice, el versículo 19, vas a escribir las cosas que son, aquí sí nos está hablando de un presente, y luego dice, y las cosas que han de ser después de las que son, ¿sí? Porque como les dije, lo que ha visto es un presente perfecto, presente continuo, porque la eternidad. Pero luego le dice, hay unas cosas que son aquí en el presente, o sea que esto tiene que ver con ustedes aquí en la tierra, le diría el Señor. ¿Sí? Lo que has visto es la eternidad, pero las cosas que son y las cosas que vendrán después de estas que son, tiene que ver con lo que pasará aquí en la tierra. Tenaz. La Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos. Lo que para nosotros puede pasar en un abrir y cerrar de ojos, pongámosle que pase un segundo en un abrir y cerrar de ojos. Un segundo para nosotros puede ser literalmente una eternidad para el Señor, ¿sí? Literalmente. Entonces, cuando el Señor le muestra a Juan esto, es que le está diciendo, mire, esta es la eternidad. Aquí aparentemente usted puede sentir que pasó literalmente una eternidad y en el mundo pudo haber pasado un segundo, un día, un año, 100 años o 1000 años. De allí que entendemos porque la Biblia dice que para el Señor es lo mismo un día que 1000 años, porque es la misma vaina. Él está sobre el pasado, el presente y el futuro. Pero para nosotros es muy importante entender las cosas que son y las cosas que vendrán. Así que de esta manera creo yo es que se debe abordar el libro Apocalipsis, entendiendo las cosas que son, que como les dije ahora, analizando históricamente, ya nosotros podemos entender que estas cosas que para Juan eran en el momento, para nosotros ya son pasado. Pero algunas de las cosas que para Juan vendrían después de estas que son, para nosotros también sigue siendo pasado. Y eso nos va a ayudar a comprender y a discernir un poco las cosas que vendrán. Ahora, no podemos entender claramente, es muy osado y atrevido, y además, la verdad, es muy complicado cuadrar los tiempos cuando los calendarios son tan diferentes. Es muy complicado ponerse a especular que el 721, que el 2022, que el 2025, eso es una locura, porque los calendarios son muy posteriores a los hechos bíblicos y hay una inexactitud temporal que no es pequeña en muchas de las posibles explicaciones que se quieren dar temporales de la escritura. Eso es un poquito delicado especular sobre eso. Pero aún así, sí hay señales que yo puedo ir entendiendo para comprender esa revelación y poderme preparar para los tiempos. Estudiar el Apocalipsis nos va a ayudar a entender incluso el tiempo en el que estamos, los tiempos, digámoslo así, que así Pablo lo describe cuando le escribe a Timoteo, dice, los tiempos postreros. Sin duda alguna nosotros estamos en esos tiempos postreros. Que el Señor vaya a venir en esta generación o en la siguiente, no lo sé, pero sin duda alguna podemos identificar en este libro características de estos tiempos para prepararnos para estos tiempos y saber cuál es el plan, el propósito y la misión que nosotros como siervos de Jesucristo tenemos en estos tiempos. ¿Sí? No puede ser para otra cosa, no puede ser para creerme poseedor de grandes verdades. Mire, tener la verdad es tener a Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad está en Jesucristo. Y cuando yo entiendo a Jesucristo, su corazón, su mente y sus planes para mí en este tiempo, ese es el conocimiento de la verdad que me dará la libertad. La verdad nunca
puede ser para jactarme. La verdad nunca puede ser un motivo de negocio. La verdad nunca puede ser para menospreciar al que la ignora. Por el contrario, la verdad es para libertad, y el que entiende, vive y conoce la libertad procura y anhela la libertad de otros. Por eso puede entender, vivir en la libertad y ayudar a otros a que estén en esa libertad. ¿Cómo? Conociendo la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo. La verdad no es simplemente una doctrina. La verdad no es simplemente una comprensión teológica. La verdad está en una persona. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo que vemos en el Apocalipsis no es solo la revelación de un mensaje, sino la revelación personal de Jesucristo en el cumplimiento de los planes eternos del Padre para la salvación de su pueblo. Espero que tengan la inquietud, espero que queden el anhelo de abordar este libro, que saque su tiempo hoy. Sé que estos días son de muchas cosas, celebraciones y muchas cosas, pero qué bueno que terminemos el año analizando, estudiando, leyendo con detenimiento, con interés profundo, lo que el Señor quiere manifestar a sus siervos, para que podamos entender y vivir mejor cada uno de los tiempos que el Señor tiene para nosotros. Démosle gracias al Padre y entreguémosle este día en oración. Quiero presentarte, amado mío, este nuevo día y esta nueva semana, la final del año, según nuestro calendario, Señor. Para nosotros es importante, tú lo sabes. Eh, y, y yo te pido que por favor despiertes nuestros corazones, que los inquietes. No nos dejes ser de verdad cristianos superficiales, cristianos que se quedan en las orillas. Permítenos ser de aquellos que bogamos mar adentro, que, que agudizamos los sentidos para escuchar tu voz. No nos dejes ser simples ante tus revelaciones y ante tu verdad. No nos permitas, amado mío, pasar de largo ante tu palabra. Y estos días finales del año es una etapa que estamos terminando y nos preparamos para una nueva. Qué bueno poder comprender esta revelación que tiene un mensaje profético acerca de las cosas que Juan vio que son en este momento y en la eternidad, pero también las cosas que serán, para las cuales creo que tú nos quieres preparar, y seguramente a través de nosotros tienes un plan específico y un propósito que debemos cumplir. Te pido tu bendición sobre tus hijos para esta semana, Señor. Ayúdanos a concluir aquellas cosas que necesariamente necesitamos concluir y definir antes de que empiece el nuevo año. Guárdanos de caer en la ansiedad, Señor. Lo que no se hizo en 12 meses no lo vamos a hacer en una semana. Pero sí permítenos tomar decisiones para iniciar bien, por favor. Guárdanos de caer en culpas innecesarias, sino que por el contrario, por tu espíritu y por la verdad de tu palabra, ayúdanos a prepararnos para lo que vendrá y asumir responsablemente los desafíos que pones delante de nosotros. Danos tu bendición para este día y esta nueva semana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.